Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Hoy desde el curso de Historia y Teoría Política Emergente, desde la fase 4, discusión, junto con mis compañeras Lina Marcela Sánchez, Luisa Fernanda Díaz Moreno y quien les habla Paula Andrea, vamos a abordar unos conceptos. Va dirigido directamente a la tutora Ángela Luna desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ahora bien, vamos a hablar el concepto del sistema mundo. El sistema mundo es entonces una teoría que surge para explicar el comportamiento de las relaciones sociales, económicas entre países. Esta surge a partir del siglo XVI, pero se consolida a nivel mundial o en el mundo en gran parte a partir del siglo XIX con su proponente Immanuel. Adicional a ello, podríamos decir que el sistema mundo abarca dimensiones, por ejemplo, no solamente económicas, sino también sociales, ambientales, siendo interrelacionadas y teniendo un impacto directamente en la vida de las personas a nivel global. Dentro de esto vamos a hablar como tema relevante los elementos generales del sistema mundo. Dentro de esto cabe destacar que hay tres conceptos. Hablamos de capitalismo. Cuando hablamos de capitalismo, se hace esa crítica o ese elemento general de debate dentro del concepto de sistema mundo. ¿Por qué? Porque afecta directamente la economía y la dependencia económica en las regiones, por ejemplo, periféricas, limitando su desarrollo autónomo y creando desigualdades económicas, sociales, culturales, de tecnología. Por otro lado, hablamos del concepto de globalización. El tema de globalización es esa interdependencia económica, política, cultural, que lo que ha venido, por ejemplo, en el caso de la globalización, son esas críticas en condiciones laborales, la concentración de riqueza, por ejemplo, en los países centrales. Surge adicional a ello un concepto muy relevante que hemos estado hablando, abordando directamente desde el curso, que es esa gobernanza global, es esa necesidad de cooperar entre los países para poder afrontar estos desafíos internacionales. Adicional a ello, surge también un tema de debate que es la desigualdad de poder. ¿Por qué? Porque se refleja, por ejemplo, esa influencia directa entre las potencias, especialmente en instituciones, por ejemplo, como el Banco Mundial. Podríamos decir que aquí surge como ese debate o ese tema de relevancia donde abordamos o donde se entiende que tecnología es igual a poder, poder es igual a una buena economía. Es ahí entonces cuando surge pues como el tema de desigualdad, cuando surge pues la necesidad de los países especializarse a nivel económico en sus actividades. Es ahí cuando surge o cuando se divide el mundo en tres partes, cuando hablamos de centro, semiperiferia y periferia, siendo el país central industrializado, desarrollado, tecnológico y con concentración de poder y riqueza. Los de la SEMI son un poco más concentrados con una estabilidad económica un poco mejor, tecnología y demás. Los más afectados son los países los periféricos, que son aquellos que se especializan, por ejemplo, en mano de obra barata, en agricultura y por lo tanto, pues surgen o tienen carencias económicas, culturales y de salud. Ahora bien, vamos a abordar el concepto del sistema colonial hegemónico, donde podríamos decir que este no fue solamente un periodo de dominio y explotación, sino que marcó directamente y profundamente la historia de América, por ejemplo, en temas culturales, en la economía, en las colonias americanas, dejando un legado complejo y duradero dentro de estas regiones, generando un control político, económico, en el caso de las colonias europeas hacia América, generando impactos significativos en la vida y en las poblaciones de los locales. El sistema colonial hegemónico es caracterizado por el control político económico de las
potencias que impactó directamente la vida de las poblaciones locales. Dentro de esto podríamos decir que el origen del sistema colonial hegemónico es la expansión marítima europea, que es el contexto histórico, por ejemplo, en la explotación y el descubrimiento de América. Adicional a ello, podríamos decir que la motivación de el sistema colonial hegemónico es esa búsqueda de riquezas, esa expansión religiosa, la competencia entre potencias europeas. Vamos a hablar acerca de las características de el sistema colonial europeo, que sería el siguiente: el dominio político. ¿Qué pasa con el tema del dominio político? Es ese establecimiento de las autoridades coloniales en sistemas administrativos, en temas de poder directamente. Adicional a ello, el tema de explotación económica, por ejemplo, el saqueo de los recursos naturales, y, por ejemplo, el tema de encomiendas, el tema de explotación no solamente de recursos naturales, sino también humanos. Por otro lado, el control de la cultura, por ejemplo, la imposición de la lengua, de la religión y de las costumbres potenciales en las colonias y su supresión en las culturas locales. Podríamos decir que esto lo que hizo fue un desarrollo de igualdad, que fue la consecuencia directamente, y la disparabilidad económica entre colonias y las metrópolis. Como reflexión, podríamos decir que el colonialismo no es simplemente un sistema de opresión, es la estructura del pensamiento profundamente arraigado que da la superioridad sobre otros, incluso mucho después de que hayan sido físicamente destacadas. Muchísimas gracias. A continuación vamos a hablar de el Sumac-Kasai como un pensamiento andino. En este caso, en en la diapositiva, se hace referencia a ese buen vivir. ¿Por qué el buen vivir? Digamos que es esa cosmovisión que refiere una armonía, pero en el análisis de las lecturas se da a entender que por parte de los autores y de los analistas de este pensamiento se puede terminar una vida plena, porque no solo es un buen vivir, sino es una vida plena donde me puedo correlacionar, puedo interrelacionar con mi entorno, con todo lo que me rodea de una manera completa, y que puedo gozar y disfrutar de todo lo que me rodea sin afectarlo y más bien en pos de mi bienestar y también en el bienestar comunal, más que un buen vivir que es simplemente el existir con tranquilidad. Ahora, sobre de dónde proviene el término, es un término que quichua, de la lengua quichua, que son de los quechuas, una etnia indígena que emergió o que nació del Perú y que se ha extendido por sus alrededores. Es una propuesta racional de transformación social porque busca una equidad social y una armonía social. ¿Por qué emerge esta teoría? Básicamente, como lo vemos, proviene de un arraigo indígena, temas ancestrales, temas relacionados con los pensamientos y culturas indígenas, lo que tiene que ver con la madre tierra, con el respeto por lo que me rodea y aún más con lo que me permite subsistir, que sería la naturaleza, según para los indígenas. Y es también con el fin de contrarrestar el pensamiento occidental que de alguna u otra manera fue implantado de manera violenta a raíz de las colonizaciones como un medio para sobrevivir y para nunca perder esos orígenes que provienen de los indígenas. Además, también con el fin de refutar y combatir el consumismo, la globalización, de evitar esa insalubridad que se genera a raíz de los malos tratos a la naturaleza o de la explotación de la misma. Para ellos mencionan que es una alternativa, más no un medio de desarrollo. No es como dice, esta es una medida de desarrollo, sino que es una alternativa a ese desarrollo, porque esa teoría ya estaba desde hace mucho tiempo.
o de pronto no es que estuviera, sino que ya la ejercían y la hacían de manera espontánea e instantánea, pero fue tomando forma y se fue dando una definición clara de que ellos tenían un estilo de vida y por ende se generó como una alternativa, es decir, que no compite ni con el modernismo ni demás, sino que es un precepto transversal en el ser humano. Continuamos con los elementos y o características del sumac casual. Primera medida está la armonía entre seres humanos y la naturaleza. Ese pensamiento se forja mucho en la conciliación, reconciliación, el buen vivir, el buen trato con la naturaleza, ese equilibrio, esa armonía entre el ser humano y el buen trato hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente, con respeto, con lo que significa tener la naturaleza alrededor de nosotros. Ahora, sobre la equidad y la justicia social, debemos tener en cuenta que como esta teoría o este pensamiento emerge de un pueblo indígena, se ve reflejado en esa lucha constante por mantener viva su cultura, sus pensamientos y por esa lucha que se ocasionó a raíz de la colonización. Porque como sabemos, aquí en Latinoamérica hubo la conquista de los españoles y por ende eh, ellos implantaron sus pensamientos y quisieron siempre desarraigar o eliminar o limitar, suspender o suprimir esos pensamientos que ya existían, estaban o que ya existían cuando ellos llegaron y querían pues implantar o los implantaron, pero de alguna manera este tipo de etnias, de poblaciones, intentaron y lograron sobrevivir. Ahora, sobre el pluralismo y la diversidad cultural, pues proviniendo de una etnia, de una población específica con necesidades específicas, pues digamos que dentro del desarrollo de esta idea también se ha visto la necesidad de respetar la diversidad cultural, religiosa y de todas las sociedades. Sobre la economía solidaria y sostenible, esto hace referencia a que nosotros podemos vivir con una economía sostenible, no haciéndole daño a los recursos naturales, sino por el contrario, haciéndolo de una manera que garantice esa solidaridad con el medio ambiente, es decir, sin generarle daño o el menor daño posible. Sobre la otra característica que brinda este pensamiento, reconoce la autonomía y la autodeterminación. Entonces sabemos que cada uno tiene su propio desarrollo, tiene su propia cosmovisión de la vida, entonces respeta mucho el pensamiento individual. Ahora, el vivir en comunidad y en armonía hace referencia a que no solo vivamos con la naturaleza en armonía, sino que también tenemos que coexistir con nuestro entorno y vivir en paz. Por ende, ahí debemos trabajar en cooperación, en solidaridad y siempre debe haber una reciprocidad entre los que viven en el entorno, en la zona en donde estamos en ese momento aplicando pues este pensamiento. Ahora, el buen vivir y el buen hacer siempre tiene que ver con el cómo yo respeto al otro, cómo yo interactúo con el otro, con respeto, con sana convivencia. Y pues así de esta manera, de lo que podemos deducir es que es un pensamiento socialista comunista, pero sí se ve reflejado mucho esos rasgos de los indígenas. Es un pensamiento indígena básicamente que emerge de esa necesidad de contrarrestar, de combatir el modernismo en el cual todos nos vemos inmersos. Entonces, a esto hace referencia. Muchas gracias. Ahora revisaremos los elementos del pensamiento emergente en el sistema mundo. Lo haremos a través de la mirada de Wallerstein, donde pues se propone un nuevo modelo teórico para explicar la historia del capitalismo y es lo que él llama el sistema mundo. Él hace un análisis de una mirada más amplia, donde no solo toma un país, sino pues realiza un análisis global
como definición de capitalismo, pues él dice que es una estructura jerárquica desigual que hace la división del mundo en tres grandes partes. Como lo vemos aquí en la imagen, las tres grandes partes se dividen en el centro, la semiperiferia y la periferia. En el centro podemos encontrar pues, los países ricos, los que son fuertes en mayor tecnología y los que pues monopolizan a los países que se encuentran en la semiperiferia y en la periferia. Ellos pues se aprovechan de los beneficios y la mano de obra pues para explotar y tener mayores ganancias para los países del centro. En la semiperiferia podemos encontrar los países que llamamos medio, los cuales pues se encuentran donde hay industria y generación de empleo, sin embargo pues no tienen una calidad de vida muy alta como los países del centro, tienen una calidad de vida media, ellos trabajan para enriquecer también pues a los países del centro. Y por último, pues encontramos a los países de la periferia. Estos países son los que son débiles, dependientes, que tienen poco desarrollo tecnológico y también que cuentan con algunas deudas externas y generan y tienen pues dentro de sus mismos países pocas industrias, pues lo cuales generan una calidad de vida más baja y unos recursos económicos más bajos. Esta división del sistema mundo pues ha sido diseñada solo para que algunos países puedan disfrutar del desarrollo, pues partiendo de la explotación de los otros países que se encuentran en la semiperiferia y en la periferia. Los países del centro pues son los más favorecidos, ya que explotan la mano de obra y los recursos naturales pues de los demás países. Los países poderosos, como los vemos que son los del centro, no dominan militarmente a los otros países, sino solo económicamente, generando pues esta explotación de los recursos y de la mano de obra. Esto lo evidenciamos mucho en que los países del centro pues buscan las ventajas de tener relaciones con los otros países de la semiperiferia y la periferia, pues donde los países, ejemplo, los países los de la semiperiferia se encargan de conseguir las materias primas para desarrollar nuevas tecnologías, para revisar como nuevas industrias y generaciones de empleo para beneficiar pues a los países del centro. Esta remuneración pues se ve siempre de manera injusta, pues ya que los países del centro son los que se llevan pues la mejor parte la mejor parte de la economía. Sin embargo, pues no es fácil cambiar este sistema que ha sido injusto a través de los años. Sin embargo, pues Wallerstein afirma que estamos en una nueva etapa del capitalismo, pues gracias a la globalización y a la mundialización que tenemos en el momento y basado pues en la entrada de las nuevas tecnologías, también los cambios sociales y los movimientos a nivel económico que ha tenido pues como tal todos los países en general, como la generación de desempleo, la migración de los trabajadores y el incremento del crimen, y pues todo esto lleva a una crisis cultural y social. Lo podemos ver en un ejemplo claro como es la migración de personas de muchos países a Estados Unidos. Estados Unidos sería como nuestro país del centro, donde pues llevamos otras personas de otros países a trabajar y a generar empleo. Sin embargo, pues ellos van a ser retribuidos no de manera justa y van a pagar pues pocos sueldos para el trabajo que van a realizar, pero quienes van a seguir ganando pues son los países del centro que son pues las potencias en el momento. Entonces siempre va a haber un sistema injusto donde pues los de la periferia son los que trabajan y explotan sus recursos para poder vender a las potencias. Sin embargo, pues estos recursos no son tan buen retribuidos económicamente como se pensaría. Digamos que siempre vamos a tener como el tema capitalista injusto en todo lo que conlleva pues el mundo en este momento. Ahora, a continuación, cada una de nosotras va a exponer sus posturas frente a cada uno de los temas analizados.
Mi reflexión personal respecto a la vida política y social en el caso colombiano, es importante que analicemos en el tema, digamos, del sistema mundo, la organización de alguna manera, en el caso colombiano es periférica, ya que nuestras herramientas o nuestras actividades correspondientes, digamos en el caso colombiano, es la agricultura, siendo una de las base esencial dentro de la economía o la estructura económica de nuestro país, es buscar la manera de profesionalizar, de mejorar a nivel, digamos, un poco industrial, tomando como ejemplo este sistema mundo, que los países que son potencias o que son centrales por lo general tienden a ser un poco más industrializados, es buscar la necesidad de avanzar y poder mejorar estos temas o estas actividades económicas por medio de ciertos apoyos. En este caso, el tema, digamos, industrial podría mejorar un poco y podríamos tener un gran avance, a pesar de que durante la historia hemos tenido un avance significativo a nivel Colombia. Por otro lado, el sistema colonial hegemónico nos enseña cómo de alguna manera esas colonias vinieron a arraigarnos o a implantarnos lenguas, culturas, tradiciones. Sin embargo, en el caso colombiano, con el tema indígena, siento que se ha logrado de alguna manera mantener ese mínimo estructura, digamos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del gobierno actual, el tema de las negritudes se ha ido reforzando en este gobierno y siento que es algo muy relevante porque nos permite también de alguna manera poder tener este tema ancestral, este tema de descendencia, me parece supremamente interesante. En el caso colombiano nos deja la reflexión que tanto desde el nivel educativo, desde casa, se refuerza, se arraiga estas costumbres, estas culturas que hacen parte de nosotros. Ahora, dando la postura personal sobre el Sumak Kasai, que hace referencia a una vida plena desde la perspectiva que lo entendí, puedo analizar que a nivel Colombia sería un pensamiento que quizás tuviera anticuado para lo que hoy vivimos, para aplicarlo en una estructura política, desde mi perspectiva, debido a que en específico las etnias que están en medio de Colombia son habitadas en zonas muy puntuales, es decir, ellos tienen su territorio apartados de el urbanismo, de la comunidad en general. Es decir, que son personas que están, digamos que en cierta medida, alejadas de lo que se vive en una zona urbana, en una zona de capitales. Y muchos de ellos no salen de su territorio. Por ende, digamos que ellos cuentan con su autodeterminación, por eso tienen, digamos que a nivel de la Constitución, esa protección especial como comunidad. Al interior de esta misma se podría aplicar porque ellos guardan muy bien sus ideologías, son, digamos que muy eh, determinantes en sus pensamientos y si usted hace parte de una etnia, pues debe guardar esos preceptos. Ahora, digamos que en el tema en que yo sí lo veo viable es que sea un pensamiento más de cultura, como lo veo en una estructura política, es decir, que enseñar el Sumak Kasuai como una forma de convivir o coexistir con mi entorno. Es un pensamiento claro de armonía, de lo que debe ser ese buen actuar y ese buen vivir. Desde un eje transversal del ser humano se podría de pronto implantar ese pensamiento desde un análisis profundo, un análisis de cultura, un análisis de saber de que ese pensamiento le ha permitido a este tipo de culturas sobrevivir y emerger y ser en cierta medida reconocidos a nivel territorial. Entonces, para mí ese es el pensamiento. Muchas gracias.